bienvenida a esta clase gratuita de acuarela. Me alegra muchísimo que hayas decidido dedicarte ese ratito para ti. Tanto si ya has pintado con anterioridad como si no sabes nada de acuarela, estás en el lugar perfecto para soltar expectativas y simplemente disfrutar. Te invito a preparar los materiales junto a mí y sobre todo a tener paciencia y observar lo que pasa en el papel. Aquí no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo tuyo. Así que vamos paso a paso y comenzamos. En primer lugar, comenzaremos presentando los materiales. Necesitarás papel de acuarela con tu boceto ya hecho a lápiz, una tabla de madera, papel para muestras de color, acuarelas, cinta de carrocero, 1 o 2 vasos de agua, pinceles de diferentes tamaños, papel absorbente y paleta de mezclas. Vamos a preparar la base donde vamos a pintar y cogeremos en primer lugar la cinta de carrocero para unir nuestro papel de acuarela a la tabla de madera. En el caso de que no tengas tabla de madera, puedes utilizar un metacrilato, un cristal o la misma mesa donde vayas a pintar. Vamos a poner cinta de carrocero únicamente arriba y abajo. En este caso no es necesario poner más. Cogerás 2 pinceles. Yo voy a utilizar un número 4 y un número 2. Recuerda humedecer tus pinceles en el vaso de agua y también reactivar tus acuarelas con un poco de agua. El primer color que cogeremos será un tono carmín. Lo pondremos en nuestra paleta de mezclas creando una mezcla tipo leche. Limpiamos el pincel y humedecemos con el agua limpia, aunque esté un poquito teñida de rosa no pasa nada, todo el pico de nuestra ave. Intenta no salirte de la línea del lapicero. Una vez ya lo tengas todo húmedo, coge un poquito de tono carmín. Estoy utilizando el mismo pincel número 4 y vamos a bordear todo el perfil de la zona izquierda del pico. Ahora a toquecitos lo estoy integrando un pelín y la humedad se va a encargar del resto. Limpio el pincel, quito la humedad en el papel absorbente y lo paso muy suavemente, es importante para acomodar la pintura a mi gusto. Una vez que te guste, cambiaremos de pincel y cogeremos el número 2. Con un poquito de carmín también, intento coger de la orillita para no coger gran cantidad de pintura. Voy a darle unos toquecitos en la parte derecha del pico. ¿Por qué he cambiado de pincel? Porque al coger un pincel más pequeñito que tiene menos pelo, la pintura se va a extender mucho menos. Bien, ahora voy a coger un tono naranja, que ves que lo estoy preparando ahí en la paleta de mezclas, y voy a ponerle unos toquecitos aprovechando que todavía el pico está húmedo. De esta manera se mezclará con el tono carmín que ya teníamos en el papel y así le dará un poquito más de vidilla. Mientras seca lo que acabamos de hacer en el pico, vamos a ir pintando las flores de la cabeza. Para pintar estas flores cogeremos los colores azul ultramar, un tono amarillo y también haremos una mezcla de carmín con azul ultramar. Con el resultado de esta mezcla obtendremos un tono violeta. Puedes ajustar al tono violeta que a ti te guste, añadiéndole o más carmín o más azul. Una vez que lo tengamos, comenzaremos a pintar. Le doy la vuelta a la obra para hacerlo más fácil. Comenzaremos por el centro. Con el tono amarillo haremos pequeños puntitos para marcar el centro de nuestra margarita. Esta será la flor que vamos a dibujar. Y ahora vamos a continuar con los pétalos. En este caso empezaremos con el color azul ultramar y el movimiento que vamos a hacer es el que estás viendo en pantalla. No te preocupes que ahora te lo voy a explicar más detenidamente. Cogemos el color y vamos a ir a hacer el pétalo justo que está enfrente del que acabamos de hacer y hacemos punta, aprieto, deslizo, levanto despacito
Y lo mismo, punta, aprieto, deslizo y 1. Y de esta manera poco a poco iremos creando todos los pétalos. Bien, vamos al siguiente, que ves que estoy formando una cruz con estos pétalos. Punta, aprieto, deslizo, levanto, cojo color, punta, aprieto, deslizo, 1. Y ahora vamos al último de los pétalos para formar esta cruz y hago exactamente el mismo movimiento. Ves que tomo como referencia el círculo que hicimos para ubicar la flor. No me estoy saliendo excesivamente de la línea del círculo. Ahora he cambiado el color al tono violeta y voy a hacer los pétalos que faltan entre pétalo azul y pétalo azul. Así, tal y como estás viendo, ves que el movimiento es exactamente igual. Peculiaridad, voy a coger un poquito de ese azul ultramar y le voy a poner, antes de que sequen los pétalos violetas, unos toquecitos en la parte que más cerca está del tono amarillo. Así el color azul se va a fusionar y va a quedar más armónico. Terminamos este último pétalo de la flor con el tono violeta y le pongo un toquecito del azul. Te aconsejo que cojas un papel aparte y que practiques este movimiento para hacer pétalos y hojas. Es todo el rato igual, pero que lo practiques antes porque es un poco más práctica que otra cosa, como te digo. En este caso, en la segunda flor, que es la que vamos a hacer ahora, el centro lo vamos a hacer un pelín más arriba. Como puedes ver en la imagen. Y comenzaremos con el tono violeta. Haremos el pétalo de abajo, ves que lo voy a llevar hasta la línea del lapicero. Así, perfecto, con el mismo movimiento. Y ahora voy a ir al pétalo justo que está arriba. En este caso exactamente igual, lo voy a llevar hasta la línea del lapicero. Ves que el pétalo va a quedar un pelín más corto. Los de los laterales exactamente iguales. Perfecto, una vez que tenemos hecho la cruz con estos pétalos de tono violeta, vamos a rellenar los huecos con el tono azul ultramar. Cogemos el azul ultramar, le hacemos el pétalo y lo mismo, le vamos a poner unos toquecitos, pero en este caso de violeta, antes de que seque. Ahora lo vas a ver. Lo cojo y pongo unos toquecines, así. Y de esta manera voy rellenando todos los huecos. Si te fijas, voy a pintar justo por encima de los pétalos de la flor anterior. No pasa nada, están secos ya. Solo asegúrate de eso y ya está. Simplemente nos quedará un modo transparencia. Una vez que ya tenemos las flores, vamos a ir al cuerpo. A pintar ese cuerpo, que lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos el pico. Nos aseguramos de que el pico ya está seco y con agua limpia vamos a comenzar a humedecer el cuerpo de nuestra ave. Tal vez te pase como a mí, que hay algunas zonas de los pétalos que todavía estaba un poco húmeda y se te va a empezar a extender el color. A mí personalmente no es algo que me importe, al revés, me gusta bastante que ocurra eso. Puedes ver que me estaba ocurriendo en la parte cercana al ojo, no pasa nada. Una vez que lo tengamos húmedo, que no encharcado, vamos a comenzar a poner el tono carmín por la parte de más cercana al pico, en esta parte de aquí, que es un huequecito en el que vamos a intensificar bien el tono. Ahora voy a coger un pincel un poco más pequeño para la parte del cuello, la parte interna del cuello, y voy combinando ambos pinceles, grueso y fino, dependiendo de la zona que vaya a pintar y dependiendo de lo que yo quiera que el color se expanda. Como te he dicho anteriormente, si nosotros cogemos un pincel más grande, el color se va a expandir más que si cogemos un pincel más pequeño.
Si te fijas, lo que estoy haciendo es como bordear un poco, perfilar con color. Voy cogiendo más o menos claro el tono, dependiendo de la cantidad de agua que tenga en el pincel. Es bastante importante que dejes huequecitos sin pintar. Si te fijas bien, se nota muchísimo en la parte del cuello del ave, que hay huequecitos más blancos. Obviamente tenemos el papel húmedo y la pintura se va a ir extendiendo por donde le dé la gana a ella. Pero si nosotros dejamos esos huequecitos más blancos, lo que obtendremos serán zonas más claras de tono, y donde intensifiquemos, como puede ser ahora, lo que estoy haciendo ahora, a toquecitos con el color más denso, se quedará más oscuro. Si nosotros ponemos más denso los bordes, nos dará esa apariencia un pelín redondeada. Así que fíjate bien cómo voy poniendo el color, si cojo más intensidad, como es el caso ahora con el pincel pequeño, para tener un poco más de precisión. Ahora, por ejemplo, estoy añadiendo un pelín de agua en el pincel. Unos toquecitos más en la parte del cuello, la parte exterior. Y poco a poco vamos acomodando la pintura a nuestro gusto. Es importante que no retoques. Es importante dejar que la pintura vaya haciendo su camino con el agua solo. Bien, mientras seca el cuerpo, vamos al pico de nuevo. He mirado que estuviera bien seco también la parte del pico, y vamos a hacer una mezcla con Grease Paint y un poquito de carmín. Con este tono, con esta mezcla, pintaremos la punta del pico. No vamos a hacer una línea precisa, si te fijas estoy haciendo como una línea un poco titubeante. Estoy pintando primero la parte de arriba y ahora voy a pintar la parte de abajo, dejando una pequeñísima línea sin pintar. Fíjate bien porque se ve bastante bien. Para así visualmente dividir la parte de arriba y la parte de abajo, y es esa línea sin pintar, más blanca, la que hace ver que tiene dos partes ese pico. Aquí lo que he hecho es agregar un poquito más de Grease Paint a la mezcla para hacerlo más denso y volver a repintar el pico, siempre respetando esa línea blanca. Perfecto. Y ahora también lo que voy a hacer es subir el oscuro hacia arriba para dibujar, digamos, la división. Digamos que la parte de arriba, que es más clara, la división es negra, y en la parte donde estamos pintando el color oscuro hemos dejado ese blanco para que también se vea esa división entre el pico de arriba y el pico de abajo. Bueno, como te comenté, queremos que se vean las transparencias en la flor, así que vamos a hacerle más pétalos. En este caso, en la primera flor, la más grande, haremos los pétalos con el tono azul ultramar. Asegúrate sobre todo de que esté bien seca. Y le pondremos unos toquecitos con el violeta, tal cual estás viendo. Con el pincel más grueso le voy a hacer el pétalo, así y así, es el mismo movimiento que al principio, y con el pincel más pequeñito le damos los toquecitos de violeta. Le estamos haciendo más pétalos a las flores para jugar un poco con las transparencias, que es otra técnica, es la característica más primordial de la acuarela.
y también para darle un poco más de grosor y de profundidad a estas flores. Acabamos con estos últimos pétalos. Completando esta flor. Y ahora vamos a limpiar el pincel, quitar un poco el exceso de agua en el papel absorbente y pasarlo muy suavemente por el centro de la flor, por el borde, justo donde toca lo amarillo con los pétalos. También le voy a añadir un poquito más de amarillo para intensificarlo. ¿Por qué hacemos esto? Para que se integre el centro un pelín con los pétalos. Moveremos la pintura muy sutilmente y de esta manera queda mucho más integrado. Vamos con la flor de arriba. Exactamente igual. Solo que en este caso utilizaremos como color principal el violeta y como toquecitos el azul ultramar. Yo lo que hago, por ejemplo, me hago 2-3 pétalos y ahora cambio de pincel y le haré los toquecitos con el azul. Porque yo lo hago así, sé que no se me va a secar el pétalo y me va a dar tiempo para que luego el azul se integre. Si tú, porque eres principiante o por la temperatura de tu casa se seca antes, ves haciéndolo uno a uno. Lo dibujas y les das los toquecitos con el azul. ¿Veis cómo se ven las transparencias? Me encanta cómo queda cuando se unen dos pétalos y se nota como esa intersección más oscura. Me parece una característica preciosa la de la acuarela. Bien, ahora que acaban los pétalos, lo mismo. Ahora vas a verlo mucho más claro. Cómo voy a limpiar el pincel, ¿ves? Quito el exceso en el papel absorbente y lo paso sutilmente por el centro, tocando suavemente la base de los pétalos. Y le añado un poquito más de amarillo a toquecitos. Esto con el pincel pequeñito, es importante. Una vez que tenemos las flores, vamos a empezar a hacer las mezclas para las hojas. Cogeremos un verde vejiga, luego haremos una mezcla de verde vejiga con el azul ultramar, puedes reutilizar las mezclas de antes. Y el último verde que haremos será verde vejiga con el violeta que hemos hecho para las flores. ¿Ves cómo yo he reutilizado los colores que tenía de las flores? Y ahora simplemente con el mismo movimiento con el que hemos hecho los pétalos de las flores, vamos a hacer las hojas. Eso sí, te aconsejo que vayas mezclando los 3 verdes que hicimos, que los vayas alternando pues a tu gusto. A mí, por ejemplo, me gusta cuando hago una hojita grande ponerle 1 o 2 hojas cerca más pequeñitas, pero esto ya es un gusto propio. Incluso hay veces que no hace falta hacer una hoja como tal, que con una simple rayita ya parece una hoja o se entiende que es una hoja. Aquí, por ejemplo, voy a hacer con otro movimiento, así, he hecho un tallo y con movimientos circulares, como puedes ver, así semicírculos, imito, entre comillas, unas hojitas. Ahí lo mismo, estoy haciendo otro tipo de hojitas, así como una ligera curvita hacia abajo, ahí lo puedes ver también.
y poco a poco ves rellenando todo el espacio alrededor de las dos flores que hemos estado pintando anteriormente. Y yo creo que más o menos así está perfecto. Vamos a pasar al cuerpo, voy a humedecerlo de nuevo. O sea, no tendría que moverse la pintura cuando tú humedeces, pero sobre todo ves con cuidado. Porque le vamos a añadir esos toquecitos de naranja. ¿Te acuerdas que en el pico los pusimos a la vez que el rosa? Pero aquí se lo vamos a poner en una capa aparte. Entonces, como puedes ir viendo, le voy poniendo un poquito esos toquecitos de naranja. No tengo un naranja muy oscuro, ¿vale? Lo tengo bastante diluido en agua y se lo voy poniendo pues para que el plumaje de este ave tenga pues más vidilla, no solo tenga un tono, sino que tenga al menos dos tonos. Que eso no quiere decir que yo no pueda reforzar, como estás viendo, en algunas partes el tono carmín. Así que tómate tu tiempo, sin prisa pero sin pausa, y cuando ya te guste, dejamos secar. Y una vez seco, vamos al fondo. Lo vamos a hacer con un azul turquesa cobalto. Si no tienes este color, puedes hacerlo con un azul cobalto y un poquito de verde. Lo primero que haremos será coger agua limpia y empezar a dar agua en el fondo. ¿Ves que alguna de las hojitas todavía yo las tenía un pelín húmedas y se me están moviendo? Ya te digo que no es algo que me importe mucho. He cogido un pincel más grueso. En este caso llevo un número 8. Estoy mojando y ahora voy a coger el color y siempre pondremos el color lo más cerca a lo que estemos pintando. En este caso es el ave. Pongo el color y apoyo la totalidad del pelo. ¿Veis que tengo el pincel prácticamente horizontal y lo voy dando como a toquecitos? Es importante poner el pincel horizontal y apoyar todo el pelo de nuestro pincel. Y si es necesario agregar más agua, como acabo de hacer yo, puedes hacerlo sin problema. Cojo color y apoyo. Si veo que en el hueco que tengo, si se sigue extendiendo la pintura, me va a quedar muy oscuro, limpio el pincel y con el agua que me quede en el pincel voy extendiendo el color poquito a poco. Así. La idea de estos fondos es que los bordes no nos queden demasiado marcados, que nos queden algo así un poquito más difuminados. De nuevo estoy dando agua limpia. Ves que tampoco soy muy precisa a la hora de dar el agua. Cojo el color, lo empiezo a poner cerca del animal. Perfecto. Y ahora lo voy moviendo, apoyando todo el pelo del pincel en el papel, hacia la parte externa. Y si quieres intensificar, pues coges pintura, la pones. Yo en mi caso ahora he visto que tenía demasiado, pues he limpiado el pincel y he quitado un poquito el exceso en el papel absorbente y sigo acomodando la pintura a mi gusto. Y también le voy a poner un poquito de azul aquí en la parte central entre el pico y el cuello, porque no quede toda la parte de abajo demasiado blanca y la parte de arriba demasiado color, por compensar un pelín. Ya vas a ver que también voy a compensar ahí, justicamente. Y por último le voy a hacer unas pequeñas salpicaduras. Mojo bien el pincel, cojo pintura y dándole así unos ligeros golpecitos en la virola le podemos hacer unas pequeñas salpicaduras. Mientras seca todo, el fondo perfecto, voy a coger estas acuarelas metalizadas, que te voy a dejar abajo de quién son, y con el tono Tesoro, que es un tono dorado precioso, le voy a poner en el centro de las margaritas, por darle ahí un toquecillo de luz. Y también me he creado una mezcla de tono Tesoro, que es un dorado, con tono plata. Muy aguado, es importante, no lo he puesto demasiado denso porque simplemente quería que le diera ahí como unos brillitos.
le voy dando a todos los pétalos más o menos bien. Ya ves que voy un poco ligera. Simplemente es porque tuviera pues un toquecito ahí diferente. Y ahora dejarás secar todo muy bien y cuando esté bien seco lo único que nos queda es pintarle el ojo. Asegúrate primero de que está bien seco. Con el tono gris paint le hacemos, digamos, el delineado y del delineado le sacaremos las pestañitas. Si te fijas bien, te mandaré la imagen de referencia. Tiene pestañitas que son más largas, otras son un pelín más cortas y otras más cortas todavía. Yo lo que he hecho es dibujarme primero las largas, luego las que son más medianas y por último ya las chiquitinas. Tómate tu tiempo a la hora de pintar, ya no solo las pestañas, sino todo lo que hemos visto anteriormente. Como es un vídeo, puedes pararlo tranquilamente, hacerlo tú, volver para atrás, adelantarlo y si necesitas practicar las flores en una hoja aparte y las hojas, hazlo. A mí me encanta el resultado y sobre todo me encantaría saber si has disfrutado del proceso y qué te ha parecido esta clase. Y hasta aquí esta clase, espero que la hayas disfrutado muchísimo, tanto como he disfrutado yo en prepararla. Y si te has quedado con ganas de más color, más técnica, más momentos para ti, tengo algo que contarte. En la web que encontrarás en la cajita de descripción, tienes disponibles todos los cursos online grabados para que puedas seguir explorando a tu ritmo, sin exigencias, pero con muchas ganas de disfrutar. También voy a dejarte para que puedas bichearlo la página web de las clases presenciales en Zaragoza y la de las clases online. Gracias por estar aquí y por confiar en este espacio de calma creativa. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!